hacemos. Fíjense que hay un mundo hoy en día alterado por un montón de cuestiones que también transgreden las normas de lo que, cómo se llegó hasta acá con el pensamiento ético, porque discutir las cosas desde hoy para adelante es un tema, pero saber que esas cosas tienen una relación ligadas al pasado, y por eso se permitieron tantas cuestiones a través de estos 2000 años de la cultura occidental. Le voy a dar un pincelazo de cuáles fueron los principios éticos fundamentales de la historia que nos trajeron hasta acá. ¿Se acuerdan que les había recordado que Grecia, a través de sus guerras con los persas, había impuesto una manera de pensar que después el Imperio Romano se había hecho abarcativo de esa ética del pensamiento griego, donde nació la filosofía, la ciencia, el arte de Occidente, que después va a tener su recomposición en el Renacimiento, por el 1400, en el siglo XV, con la imposición de la renovación del arte clásico. ¿Qué pasó en estos tiempos y después cómo siguió hasta la modernidad? Lo vemos ahora en unas breves palabras. ¿Qué les voy a destacar en este momento? Los principios éticos de la historia. Así sabemos más o menos cómo vinimos a parar acá. Y después ya, que a lo mejor esto le puede ocurrir que alguno se sienta un poco aburrido, pero yo digo que si uno no sabe, por lo menos equiparar lo que tenemos ahora con desconoce lo que pasó. A veces se desconoce lo que pasó hace 20 años, hace 40 años, y de repente uno, por eso que yo les hablaba del wishful thinking, uno desea que las cosas hayan sido buenas, que realmente los que tienen ídolos en política creen que eso fue la última palabra, lo exacerbado, que eso puede volver a suceder. Le digo desde acá, no, porque hay una inercia que es la historia, que va hacia adelante, y una condición que es el progreso, y cada vez que analizamos las cosas desde nuestra hora y momento, en cualquier ámbito le digo esto, ¿no? Y se lo traduzco a través de la experiencia. Es imposible que yo, que empecé en el año 83, 84 a hacer la especialidad, si les mostrase de qué manera o qué condiciones teníamos al principio en esa época, y que yo no conozco las anteriores, pero sí las conozco por historia, al día de hoy hay un cambio, pero sustancial, taxativo, increíblemente. Pero lo que no se puede negar es que se llegan a estos cambios porque al principio hubo esto que estamos dejando de lado, que son los principios históricos de las cosas. En cuanto a la ética, pasa exactamente lo mismo. Ustedes no tuvieron historia de la anestesia, ¿verdad? No. No, profe. Bueno, esta salvedad la hago porque en algún momento... Tuvimos una mínima introducción, pero no. Cómo empezó una letra, pero no mucho. Bueno, algunas drogas. Sí, pero no es el hecho de las drogas, que recién vimos algunas características que ya las pueden recordar y tener y gobernar ese tipo de cuestiones. Es el hecho de que la concepción del ser humano, del sufrimiento, de la situación de vida o muerte, era muy diferente, y fue muy diferente a través de las centurias que llegamos hasta el siglo XXI, como estamos ahora. Por ejemplo, es un hecho que la anestesia, como hoy la conocemos, tuvo su comienzo por la condición en la que se hizo en el 1848 en Boston, en la cámara de Leicester, porque se descubrió este gas que podía tener acciones, también se descubrió otro que era el óxido nitroso, y eso es una historia muy linda, que inclusive intervienen actores que no son propiamente médicos, sino uno era un odontólogo, el otro un químico, y descubren algunas propiedades de este tipo de sustancias que producen la limitación de las sensaciones. De ahí el término A, que significa sin, y estesia, que significa sensación. Por eso anestesia es el
cese de las sensaciones, de la percepción de sensaciones. Y a través del tiempo se logró que eso fuera dado por la sedación, la hipnosis, la analgesia y la relajación. Ahora bien, todo eso conjugado al principio no existía. Existía un gas que producía esto, pero no se sabía ni cómo actuaba ni por qué. Pero yo quiero que sepan algo. En 1848, por ejemplo, cuando salió en Boston la anestesia a manos de Morton y Warren y los que intervinieron en la primera, hasta que empezaron los médicos a practicarla y ver algunos efectos, hasta llegar a Gödel, que dio los principios de los cambios que producía en el sistema nervioso, el plano anestésico. A 100 años, en el 1740, 1760, en Salem, 40 kilómetros de Boston, se habían quemado mujeres condenadas por ser brujas. Entonces, si uno permite ver que de repente había una necesidad de anestesia, es relativo, porque si la sociedad permitía quemar gente bajo la suposición de que estaba manejada por entidades diabólicas, se dan cuenta que la concepción del ser humano no era, sobre la muerte era muy particular y sobre el sufrimiento ni que hablar. Ahora bien, vamos de nuevo a los griegos. Tanto Platón como Aristóteles, Platón alumno de Sócrates y Aristóteles alumno de Platón, promovieron para sí la condición de la virtud. ¿Qué era la condición de la virtud? La virtud era el camino hacia la moralidad. La virtud era un hábito adquirido a través de la práctica constante y tenía como excelencia el carácter donde juntaba estos valores. Miren lo que les voy a decir. La valentía, la sabiduría, la justicia y la moderación. O sea, estos 4 valores combinados los griegos hacen verdaderos tratados con relación al valor que tienen para el desarrollo de la humanidad, este tipo de cosas. Y de hecho escriben tratados, no lo vamos a poner acá porque entraríamos en una clase directamente de filosofía, pero este tipo de conocimientos sobre estas virtudes después se van a acoplar. Y fíjense qué notable, esto viene acompañado del rigor del monoteísmo, que era la religión que empieza a gobernar a través de la religión abránica, que es la que da principios al Estado de Israel, donde Abraham se va de Babilonia, de Sumeria, de Sumer, se va a Canaán y ahí funda, en esa relación que está plasmada en pinturas, la acción de fe en la cual él, supuestamente el Dios de la Biblia, del Pentateuco, le dice que para demostrar que cree en él, le pide el sacrificio del hijo y después lo para y termina en la circuncisión. Esta lectura del hecho de que está ligado al principio de la religión, va a generar un libro que se llama la Torá, que es el Pentateuco de uso de los judíos, que va a hablar de un perfil de una deidad que es única e incomparable y va a contrastar con los otros dioses que tenían las otras culturas, que en general eran todos panteístas. Tenían un dios para cada efecto y acá la cosa cambia, aparece un único dios creador y absoluto. Con el tiempo y con la venida de Jesús de Nazaret, que es judío y está circuncidado, el planteo de ese Dios, que tiene la característica de ser un Dios regulador, observante y con condiciones de castigo, pasa a ser un Dios de amor, bueno, relativamente perdonador, condonante, y ahí aparece la primera herejía del judaísmo, que sería el cristianismo, donde se van a adaptar estas funciones y va a haber un marco de reflexión ecuménico, porque intercede fundamentalmente estos principios de la cultura griega. Entonces, en ese mix de religión monoteísta y del pensamiento griego, la cultura va a dar lugar, para el centro de Europa, al dominio de la religión cristiana, que va a terminar imponiéndose en el 330 con Constantino como único emperador de Roma, diciendo esta es la única religión que tiene el imperio, y a partir de ahí el que no era de esta religión pasaba a ser una contra del imperio. Por una cuestión de dominio, de sustanciación de una idea,
por llevar adelante una causa, se establecen pautas de rigidez absoluta en cuanto a doctrina, y después siguen las sociedades evolucionando, y después venimos de la antigua Grecia y llegamos hacia el siglo XVII, donde el filósofo Immanuel Kant, junto a todo este tipo de cosas, se habla de la ley basada en el deber. Y acá aparece el primer hito de la ética que se arrima a lo que nosotros pensamos o podemos desarrollar acá. La ética de Kant es la ética basada en la cuestión de que la moralidad no depende de que la acción haya sido buena o mala en cuanto a su resultado, sino que depende de la intención que tuvo la acción. Entonces, busca un principio de razón práctica, y esa razón práctica que tiene que llevar a un hecho que tiene que ser de consecuencias buenas, si el hecho no sale, la intención lo libra del resultado. Pero siempre basado en cuestiones de moralidad que vienen de estos principios que yo le estoy dando. Esta ética kantiana es la ética del concepto del deber. Y aunque les parezca mentira, si vamos a decir en qué influyó en ustedes, en mí, en todo lo que estamos ahora hablando sobre el planeta, en que evidentemente todos nosotros sabíamos que teníamos un deber por delante, ¿sí? O estudiar, o ser de utilidad, o funcionar de tal manera que no podíamos hacer lo que se nos ocurre en ninguna de las partes que habitábamos un ámbito social. Por supuesto que acá podemos, después vinieron muchos discutidores de todo esto, pero estamos hablando de siglos que hace 400, 500 años, lo que pasa a ser del imperativo religioso en la ética, que son cuestiones doctrinarias, lo toma un filósofo y lo pone como que el deber se impone frente a cualquier acto y el resultado, si fue cumpliendo el deber, se cotiza como bueno. Ahora, determinar si el deber en el cual se cree es bueno o es malo, también trae ulterioridades. O sea, un soldado en la guerra tiene el deber de matar al enemigo. Si lo vamos a discutir desde el punto de vista ético, en realidad matar no tiene ninguna bondad en sí mismo, sino que es una cuestión ligada. Pero sin embargo, con eso se entró, o con esos principios se llegó a 2 guerras mundiales en el siglo XX. Y por supuesto que esa invocación del deber hizo que la gente actuara de tal manera. Y como las costumbres de las culturas siempre estuvieron ligadas a un principio de acción que beneficia al resto, esto se entronizó como un funcionamiento de la ética. Si hablo muy difícil me dicen, no me interrumpen, ¿sí? El concepto tiene que quedarles claro, porque es un concepto trascendental para lo que ustedes van a pensar al respecto y para lo que es la cosa. ¿Me siguen? Sí. Claro, que el imperativo categórico, ¿cuál es? Si el deber lo dice, está bien hecho, independientemente del resultado. Calculen que si vamos a buscar analogías podemos profundizar en muchas cosas. Los tipos que cuidaban los campos de concentración donde había tantas luminosas situaciones indescifrables, impresentables, cuando fueron a un juicio dijeron que cumplían con el deber. Parecía ser un eximente esto de la atrocidad. ¿Se entiende? Quiere decir que la fórmula la podemos criticar. Calculen cómo habrán cambiado las cosas, que por los años 60-70, hablar de Kant era hablar de una profundidad filosófica absoluta, donde se decía que inclusive lo que había escrito había que seguir descifrándolo. Y lo que sabemos hoy, con esto que le estoy comentando, que no está tan claro lo que decía como una cuestión filosófica. Porque ¿qué hizo la filosofía en última instancia? Especuló. La filosofía es una hipótesis especulable de lo que la gente, de lo que los pensadores estos creían que la condición que hacía al ser humano era lo que ellos pensaban. Así que no dejan de ser todos, algunos u otros, más especuladores que con situaciones que no pueden ser probadas de acuerdo al ámbito científico. Por eso se llegó a una filosofía de la ciencia últimamente,
y los dilemas éticos siguen dándose en cualquier aspecto y sobre todo en el laboral donde van a estar ustedes. Pasado este periodo, Jeremy Bentham y Stuart Mill crearon un utilitarismo de la ética. ¿Qué significa el utilitarismo? Terminan diciendo que escriban esto, Jeremy Bentham con H entre la T y la A y John Stuart Mill, que dice que para definir la teoría ética que sostiene la acción correcta, ya no es el deber, como dice Kant, sino que es la acción que produce mayor felicidad o utilidad al mayor número de personas. Entonces, pasamos a una síntesis de la moralidad, donde el máximo bienestar general y la minimización del sufrimiento son las acciones que cualquier factor ético tiene que determinar. Entonces, se dan cuenta dónde vienen las luchas de pensamiento, ¿no? Uno atado a una cosa a otro. Y ninguno puede despojarse, por más que ponga una teoría particular, ninguno puede despojarse de lo que dice el otro, porque en el fondo confluyen y hay casos donde una cosa u otra tienen el mismo valor. Volvemos a esta ética basada en la búsqueda de la felicidad o el menor sufrimiento o el bienestar, y vamos a la ética de cuidado. La ética de cuidado es un paso más adelante porque o enfatiza la interdependencia de cuestiones que son el buen trato, la interdependencia de la empatía, la responsabilidad hacia los demás como fundamento de la moralidad. O sea, si uno tiene una actitud responsable hacia el resto, tiene un enfoque de este cuidado hacia los demás que hacen, por supuesto, así planteado, una mejor sociedad. Estos fundamentos contrastaron básicamente con los enfoques racionales como el de Kant, universalista, dándole particularidad a la ética y a su acción hacia las relaciones personales. Deja de lado el tema universal de que todo el que cumple con el deber está bien, deja de lado que todo si se hace para que el otro esté mejor está bien, sino que habla qué relación hubo en ese entorno. Y por último, la ética religiosa, que viene de los mandamientos, donde en este punto el cristianismo plantea la acción del amor entre los humanos, por aquello de amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, este ideal así planteado, evidentemente, si realmente fuera significativamente posible, andaríamos creo que por un camino de mayor tranquilidad que el que estamos transitando todos juntos, donde aparece estigma de los principios de la humanidad y de la sobrevivencia por encima de cualquier otro acto. Y bueno, y donde se puede generar o conceptualizar el egoísmo, la característica de los planes de salud, de las prepagas y etcétera, etcétera. Pero vamos entrando en tema con esto que les digo, ¿sí? La ética religiosa toma al cristianismo venido de los 10 mandamientos a través de la ley mosaica, y después en el Islam el concepto de justicia y la caridad, que son principios éticos importantes. Pero claro, en el islamismo este concepto es basado en las condiciones que presta el Corán, pero cuando es radicalizado estos conceptos, arrancan de que la justicia es la justicia que dicta el que tiene en la mano el Corán, con lo cual a veces esa justicia no se adapta a los que no están o están ajenos al Corán.
De ahí el extremismo islámico, porque a todo esto hay que agregarle interpretaciones. Pero estos ejemplos, le digo, son perspectivas y en general volvemos a los principios y decimos, ¿qué pensó Aristóteles, que es el verdadero fundador de la ética con relación a su obra célebre que fue Ética Nicómaco? Aristóteles desarrolla la ética basado en un concepto que se llama eudaimonia, que se traduce como el bienestar humano completo, o sea, la felicidad. Dice Aristóteles que el objetivo supremo de la vida es la felicidad, pero agrega, a diferencia de ahora que todo es si te hace feliz, hacelo, agrega Aristóteles que únicamente se logra esto viviendo virtuosamente. Volvemos a los principios que les leí de la virtuosidad en el espíritu, que son los principios que les estaba diciendo de moderación, de justicia, de sabiduría y de valentía. O sea que el principio es universal, pero pone sustentos al principio de la felicidad, de qué manera se va esa felicidad, a través de una educación que lleve a los principios que yo les dije. Así, la noción de virtud y excelencia moral está ligada al hábito virtuoso. Por supuesto, no tener vicios, cumplir con esto, desarrollar un carácter ético, con práctica y educación. Y fundamentalmente con esto último, que es lo que los griegos llamaron arete, que es la virtud. ¿Y qué habla de la virtud Aristóteles? Que es una manera excelente que permite a las personas alcanzar la eudaimonia, que era la felicidad esta que él busca, debido a la moderación y el autocontrol, sobre todo en relación con los placeres, las pasiones y las virtudes, y que las virtudes son intelectuales que implican sabiduría y la prudencia en la toma de decisiones. Es interesante, ¿no? Cuántas cosas que medianamente han sido descritas y que tienen validez al día de hoy, porque realmente nadie puede pensar que alguien que sea prudente en una decisión puede ocasionar daño si realmente la hace pensando en el bienestar de los demás. Aristóteles toma la doctrina que se llama mesotes. Mesotes en griego queda definido como término medio y pone a los valores como un término medio entre los opuestos. Por ejemplo, la valentía o el coraje sería el término medio entre la cobardía y la temeridad. O sea que no hay, en este punto estaría, para algunos de los chicos que se acuerdan de lo que eran los kamikazes, estarían discutidos esa acción que libró Japón para apañar la falta de medios de tirar a los pilotos contra los barcos y que se maten. No lo vería bien Aristóteles desde su punto de vista, que no lo vería ético, pero para culturas donde el deber está por encima de cualquier otra cosa, el que se iba a matar lo hacía por el emperador y estaba bien. Lo que dice Aristóteles permanentemente, que es lo que siempre deja la escuela griega abierta, es el equilibrio adecuado de los extremos opuestos. Acá lo podríamos aplicar en política, ni de un lado ni del otro, ¿por qué no nos llevan al punto medio, no es cierto? Ni para allá ni para acá. ¿Por qué no buscamos solventar una sociedad en la que se puedan dar estas expresiones, pero que tengamos toda la posibilidad de creer que hay cosas que hay que cumplir y los derechos van a venir sobre esas cosas que vamos cumpliendo, no porque son dados porque sí? Y después, la felicidad como último recurso no sería el placer, la satisfacción, vivir en el Caribe todo el tiempo y que las cosas le lleguen a uno sin tener esfuerzo. Había una ética de la vida feliz que es la reciprocidad y confianza y el apoyo mutuo que hace que las sociedades realmente crezcan a través de la interacción de cada uno de sus componentes. Entonces, no es la búsqueda de la felicidad como vemos en el feliz cumpleaños con los gorritos y los globos, sino que es el cultivo a través de una educación estricta en la virtud y la excelencia moral
y la importancia de las virtudes influyendo en la ética, que después va a venir a la ética occidental, y cada uno de estos filósofos que le nombré le va a dar un cuerpo diferente conforme a lo que entendía de ética. Así evolucionaron estos conceptos con muchos más autores, que no lo vamos a traer acá por condición de temporalidad y de marco de referencia de la clase. Pero entonces sepan que hubo épocas o periodos de ética que se caracterizaron por, diría yo, si me permiten, por la costumbre del momento. Y entonces podemos hablar de una ética medieval y cristiana, la influencia de siempre Occidente. No tengo nada que ver con lo que está pasando en la India, ni en China, ni en África, ni en la cultura precolombina que estaban en América. Cuando yo hablo de ética medieval, hablo de la ética que solventó el crecimiento de la filosofía y la teología cristiana, y donde se funcionó la filosofía aristotélica con el pensamiento cristiano. El autor más relevante de esta situación fue Santo Tomás de Aquino. Anótenlo porque es un hito en este devenir histórico de la función de la ética, que volvemos a insistir, es el estudio de la construcción de la moralidad de la humanidad para Occidente, ¿sí? En paralelo los chinos van generando también su ética, y los hindúes también, y las tribus de África también tienen su condición de justicia, de ayuda, de colaboración, de reparto, digamos. Por eso también aparece dentro del marco de la referencia aristotélica, fundador de la ética. Si yo le digo quién fundó la ética, no me contesten, fue Messi jugando al fútbol, o la ética la funda Aristóteles, ¿sí? La ética que vamos a estudiar viene de esa mano, con variantes, con desapegos, con nuevas cosas, con incrementos, pero en general no puede apartarse porque los principios de los griegos fueron fundamentales en nuestra civilización. Así que incluye a la amistad o la filia, que habla de la reciprocidad y de la confianza. Para que tengan idea, como esto es ética de aspectos legales, en los aspectos legales rige una acción, independientemente de que se conozca o no, cuando se sospecha de un equipo de salud por un resultado no deseado. Uno de los argumentos que se puede proclamar en la defensa de la acción, si no se ve nada más que un supuesto de reproche, es el principio de confianza. ¿Y qué dice para nosotros los que estamos? Que no se puede sospechar de un equipo en una acción, en un resultado disvalioso, como que actuó en connivencia para que las cosas salgan mal, para evitar el reproche jurídico cuando quieren reclamar daño por ese tipo de cosas. El principio de confianza hace a la jurisprudencia. Para probar que uno te estafa tenés que ir con la prueba, porque si no salís a la calle y decís, este de al lado me estafó, y como era en la Inquisición, no cree en la religión y a la otra noche estaba quemado por hereje. Sí, eso altera mucho la condición del derecho. Alguien está perdido en lo que estoy diciendo. Perdón, profe, cuando usted comentó algo sobre la filia, ¿no? Confianza y reciprocidad, ¿no? Sí. Habló de un principio de confianza, ¿qué tiene que ver con la jurisprudencia? Que generalmente, cuando aparece una acción librada a un resultado que no es el deseable, viene el viento de sospecha, sobre todo. Lo mataron en este hospital, fueron todas las enfermeras, los médicos no le dieron bola. Bueno, entonces, frente a eso, como es una acusación librada a lo subjetivo, estamos obligados a pensar que ese marco de referencia, después se puede investigar cuáles fueron las cosas
como investigamos en los accidentes, cuáles fueron las vulnerabilidades del sistema y qué no se cumplió. Pero de entrada no podemos sospechar que todo un conjunto, un elenco funcionó de tal manera que buscó terminar en un hecho disvalioso. Entonces, cuando uno dice por principio de confianza, no podés, en base a una acusación por un mal resultado, involucrar a todo el área que estuvo actuando. ¿Sí? Cuando sale una noticia en una maternidad, en esta maternidad mataban a los chicos, todos juntos, bueno, cuando pasan esas cosas, donde aparece la extemporaneidad del deseo de venganza y denostar algo que no nos gusta o acusar, aparecen este tipo de cuestiones que a veces pasan a la infamia, donde todos los que han trabajado durante años ahí no tuvieron un problema y el día que aparece un problema son todos criminales. Entonces es importante saber que hay un principio de confianza y que para una acusación hay que tener pruebas. Parte de la función moral que hace a la construcción ética de una sociedad. Si no lo retrotraigo a la época de la Inquisición, cuando quien no pensaba en función de una determinada religión, por acción de un tribunal máximo, sufría penas de escarnio hasta la muerte por comprobarse que estaba no sujeto a las reglas que regulaba la doctrina religiosa. El principio Claro, de confianza... es una acusación social, por decirlo de alguna manera. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado también puede ser imperativamente lo que uno siente cuando algo falló. Uno va a una oficina del Estado, lo atienden como el culo y uno dice, toda esta manga hijo de puta hay que matarlo. Y a lo mejor esa gente como uno que también está pasando por otros problemas y de repente hay que ver si realmente la situación es como uno la pinta o como uno la vivió. Claro, ahí ya igual es subjetivo. Totalmente. Por eso que lo principal de estas materias es salir de la subjetividad. Nos atormentan, en cada canal nos atormentan con una idea diferente del mundo y con una idea de la política sustantiva. Nadie mira los inconvenientes que cada uno trae, sino que ven los que trae el otro. Bueno, está claro que ninguno habla la verdad. La diferencia entre el C5N y la Nación es que uno es hincha de River y otro de Boca. ¿Y qué podemos lograr de ese comentario? Como para tener un estado de situación. Cualquier cosa a la que nos adhiramos va a ser de una manera subjetiva y sin posibilidad a que la razón reine a través de los modelos. Por eso también agrega esto de la amistad, donde aparece el apoyo mutuo y la realización está ligada a estas virtudes y más la búsqueda de la filia o la amistad o el amor entre la gente. Esto después lo retoma el mundo del occidentalismo cristiano hasta la época de la Reforma, en 1590 o antes creo, pero se sale de una doctrina religiosa donde las cuestiones eran solventadas por tanto una idea filosófica como por una idea religiosa. En resumen, les hablo de Aristóteles diciendo que la búsqueda de la felicidad a través de la virtud y la excelencia moral fue lo que prácticamente forman el eje de esta estructura que después va a estar tomada por Santo Tomás de Aquino y hace una fusión entre la virtud aristotélica y la condición teológica del cristianismo. Esa es la ética medieval. Está muy regida por el imperativo religioso. Y el religioso es la doctrina cristiana, lo que se apoya en los testamentos que después del concilio de Nicea, Constantino puso como única doctrina de los principios de la construcción de la iglesia. Así llegamos a la Edad Moderna. Acuérdense que Edad Moderna tiene dos hitos claves. Una es el descubrimiento de América por Colón en 1492, donde se descubre, entre otras cosas, y se afirma ya que el mundo es redondo, porque hasta ese momento pensaban que el mundo era plano,
estaban los terraplanistas ya difundiendo imágenes del mundo, y el viaje de Magallanes, que continúa Elcano, demuestra claramente que la Tierra es una esfera y que se puede circunnavegar la Tierra a través de las condiciones planetarias que tiene de esfera, que si hubiese sido un plano sería imposible realizarlo, si bien a través de emplatos teóricos una logia que son los terraplanistas dice que sí, da claramente que no en la razón formal. Con lo cual, ¿algunos terraplanistas de ustedes? Yo en lo personal no. Bien, perfecto. Con lo cual, caemos a la ética moderna. En la ética moderna también es la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, porque los árabes, en manos del Islam, mejor dicho, llevado adelante por los turcos, toman el último bastión occidental de Asia, que fue la consecución del Imperio Romano, que fue Bizancio, o Constantinopla, mejor dicho, en ese momento era Bizancio, y pasa a ser Estambul, la actual ciudad que maneja la entrada al Mar Negro de Turquía. En la Edad Moderna ya aparecen estos descubrimientos que son importantes y aparecen filósofos como René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke y David Hume. Tanto esta línea de 4 para los futbolistas, Descartes, Baruch, Spinoza, Locke y Hume, son los que traen o fundan la ética moderna, donde se enfatiza el uso de la razón. Acuérdense que Descartes es el que crea el discurso del método y propone no dar por sabido las cosas que decían las culturas doctrinarias. Al hablar de doctrina, en este momento hablo de la doctrina religiosa, pero las doctrinas son las doctrinas partidarias, ideológicas, son todas doctrinas que dan que esto es así porque es así, y Descartes propone el uso de la razón. La razón tiene que ser la que influencia en describir una autonomía individual para saber si uno es o no es ético. Spinoza propone otro concepto muy particular. Spinoza propone seguir el ejemplo de la identificación con la naturaleza, tratando de comprender las causas de las cosas. Y Locke y Hume, que estos son filósofos escoceses, proponen explorar los temas relacionados con la moral, la justicia y la condición del ser humano. O sea, hay algo que es clave, se lo digo claramente. No se puede plantear una ética social buena si no hay una justicia buena. Si una depende de la otra, si una falla, evidentemente la otra va a fallar, indefectiblemente. De Kant se había hablado, que es el que sigue, habla del deber y la moralidad, y hace lo que la compañera decía, el imperativo categórico, y habla de la condición del deber. Después tenemos a David Bentham, que le había dicho, y Stuart Mill, que habla de ese enjuague que dijeron que si la cosa causaba felicidad, la ética y la moralidad planteaban la manera de entender a la condición humana, sabiendo que los hechos que hacíamos nosotros tenían que hacer bien al resto de los humanos. Santo Tomás de Aquino, como viniendo de Aristóteles, como Descartes, Spinoza, Hume, Locke, van deviniendo cuestiones de estas discusiones hasta llegar a el existencialismo de Sartre, que ya tiene que ver con el siglo XX, y es la ética que surge después de las dos guerras mundiales.
Se puede seguir repasando la característica de que dijo cada uno de estos, determinismo y libertad, pero lo que me interesa es que el último caso de Sartre explica que la ética es la ética de la responsabilidad y la autenticidad. Esto dio pie a, como ustedes verán, a que haya muchas cuestiones que ustedes en este momento la interpretan como momento social de ustedes, donde, para que sepan estos años que nos diferencian, yo que tendría 20 años en los 70 y 30 en los 80, en esa sociedad no podíamos hacer lo que cada uno quería. Nadie podía salir como alguna persona que se identificaba con un sexo y decirlo públicamente, yo soy esto, tengo hijos. Eso era imposible pensarlo. Les quiero transmitir esto para que vean la dinámica en la que estamos envueltos. No había esa posibilidad. La condición del aborto, independientemente de la ilegalidad, estaba dividido en mujeres que entendían que sí era una necesidad y mujeres que esperaban eso como un destino catastrófico de la humanidad. O sea, no había ni posibilidad de discutirlo públicamente. Era una doctrina que debería cumplirse y no había otra posibilidad. Por eso se fueron dando algunos fenómenos que hoy se usan para hacer propaganda, pero que no se estudian con la disciplina y la calidad que tendrían que tener los que no conocieron esa época y se pliegan a cuestiones en este momento que son de uso cotidiano para lograr algún efecto final de algo. Cuando Sartre habla de la responsabilidad y la autenticidad, él dice que la existencia, el vivir, precede a la esencia. Quiere decir que cada individuo puede crear su propia identidad. ¿Ven donde estamos hablando de los principios que ustedes ya están viendo de reflejo? O sea, para que llegásemos a este punto hoy, 2024, hubo alguien que durante la década del 50 y el 60 planteó este tema que les estoy diciendo. Dice que la decisión es la clave y la decisión debe ser auténtica. Si ustedes se sienten de una determinada manera, eso es lo que tienen que abrazar. Pero el reconocimiento de la responsabilidad, cuando uno es responsable con uno mismo, pasa a ser responsable con los demás. Digamos que es un pensamiento de Sartre. Él creó el existencialismo, por supuesto, contradice a Aristóteles, contradice a Kant, contradice a todo lo que venimos hablando. Pero parece una contradicción a los otros esquemas que hasta 1950 no había. Y al integrar estos enfoques, uno puede comprender cómo la ética médica puede aplicar principios en la práctica y cómo en los técnicos de medicina tiene que existir esta necesidad de poder interpretar estos cambios del pensamiento que nos están haciendo ahora a la actitud de vivir hoy en día. O sea, uno no construye un bienestar partiendo de la base que tengo ganas de vivir mejor y vivo mejor, sino que tiene que hacer un camino de absoluta convicción frente a esto, y a lo mejor tomando parte de cada uno en un eclecticismo, uno puede llegar a definir cosas como los fundamentos de la ética en salud, que era lo que ya les había dicho de la autonomía del paciente, ¿se acuerdan? De la beneficencia, de la no maleficencia, de la justicia. ¿Se acuerdan que eso se lo pasé? Sí, profe. ¿Lo Sí. tienen? Sí. Bueno. Son las 18, las 6:30. ¿Quieren hacer preguntas? Profe, tengo una duda. ¿Nada más? No tengo un montón, pero esto específicamente. La decisión, tipo, como que, o sea, recién habló sobre que la decisión que nosotros tomáramos y la responsabilidad en uno mismo va a ser que nosotros seamos responsables con los demás. ¿Eso quién lo decía específicamente? Lo último que leí, esto es lo del existencialismo, donde dice que uno tiene que ser auténtico sobre las bases de lo que uno mismo piensa, y porque, a ver, el existencialismo viene a confrontar un mundo de destrucción.
O sea, aparece en la Francia después de la posguerra, y acuérdense que fue una guerra que mató a 90 millones de personas, y que mucha gente, verán, habrá muerto el reverendo Peli, porque sí, para hacer un orden nuevo de tipo socioeconómico, pero desde el movimiento del nacionalsocialismo, Hitler, y qué sé yo, la guerra fue estrepitosamente mundial, con una cantidad de víctimas imposibles de creer. Y entonces este hombre sale, después de haber leído la escuela filosófica francesa, de la Universidad Francesa de la Sorbona, y dice que si uno es, como si fuera un grado de decencia, si uno se respeta la intención de uno, siempre estamos viendo en tanto y en cuanto la intención de uno no sea hacer daño a los demás, a alguien mal, o sea, a ver, si uno tiene una ambigüedad, digamos, puntual frente a una razón ética social, como era, por ejemplo, hace 50 años atrás, o hace la homosexualidad, donde no sé si vieron la película del fundador no el fundador, sino el de Turing, el que hizo la computadora en la Segunda Guerra, ¿se acuerdan? El que dio la imagen de... Bueno, ahí está. Si uno toma esa película desde el punto de partida, vio que un ser humano de la magnitud de Turing, por una condición puntual de un deseo sexual, termina muerto envenenado por una sociedad que no lo admite. De la misma manera va preso un gran escritor como fue Edward Wilde por la misma característica. Pero esa sociedad que lo condenaba por algo puntual que tendría que ver con un sentido de la moralidad, fue incapaz de juzgar a los tipos que de repente reventaron colonizando África, a los pobres africanos que los llevaron a esclavizarlo por considerarlo inferior, o como el rey Leopoldo II de Bélgica, que generó una esclavitud que le cortaba la mano a los chicos que no juntaban la cantidad de caucho suficiente por día. Y eso no se jugó, pero sí se jugó a Wilde. Esto lo podemos hablar ahora. En mi época era imposible hablarlo. Y si uno sostenía en defensa de Wilde, bueno, se imaginan de qué era tildado y las características que pasaban. Y todo funcionaba así, en esa condición. Por eso viven una época privilegiada en cierto aspecto. Lo que necesitan es no ambiguarse, no creer que alguien tiene la solución a través de un liderazgo, sino tienen que pensar con estricta solvencia moral diciendo, nadie me va a conformar con la idea porque nadie piensa en general para que las cosas anden bien. Si no, no estaríamos en este punto en la sociedad argentina, sino que hay intereses que promueven el poder, que hacen que en general el bien común esté en detrimento del ser humano y no a favor. Pero esto es un rezo mío, directamente, tómenlo como les parezca. Pero la situación esta de que es un principio de la honestidad hacia uno, permite la licencia de después de aceptar, después nos vamos del otro lado, ¿no? Aparece uno que se percibe pájaro, el otro no sé qué, bueno, ya terminamos en un corso, pero hay órdenes sociales donde de repente determinadas cuestiones pueden ser aceptadas y de hecho fueron aceptadas legalmente. ¿Se entiende la explicación? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? No les voy a preguntar nada a toda la muchachada que tengo de alumnos, este tipo de cuestiones. O prefieren recibirse de técnico y ya ganar plata y no irse hoy a festejar el viernes. ¿No tienen ganas de pensar? Hoy es jueves. Hay que estudiar. Bueno. No hay joda. Profe, me gusta más los jueves de esta clase. ¿Eh? Me gusta más los jueves de esta clase. ¿Que los viernes? Sí. ¿Quieren cambiarla a los jueves? Puedo consultarlo con... No tendría problema yo porque tengo 2 días a esa hora libre. Sí, profe. ¿A todos les gustan los jueves? La verdad. A mí a las 7 me arranca terapia, así que tenemos que ser bastante gracias. Bueno, pero llegás a terapia los jueves, ¿no? Sí, puede ser. Es mejor los jueves. Si todos están de acuerdo, generen un petitorio y yo creo que no va a haber inconveniente, se lo decimos a
y cambiamos la clase. Lo que sí que la que viene, por una cuestión de, suponiendo que todo ande bien, lo tomamos el viernes y después de ahí vemos si nos podemos acomodar a los jueves para lo que queda de la cursada. ¿Les parece? Va a estar todo bien, Sí, profe. Yo no puedo. Gracias. Bueno, ¿no podés los jueves? No. Bueno, entonces. Algunos se nos complican, ¿no? Listo, entonces mantenemos el... No, como es una cosa que tiene que surgir de todo, porque es una asamblea, ni siquiera la mayoría, si perjudicamos a uno, hasta ahora pudimos los viernes, más allá de que el viernes es el día de ya pensar en la nada, hacemos un esfuerzo y mantenemos rumbo y velocidad. ¿Les parece? Es una decisión ética, ¿no? Vamos a colaborar a los que no pensaban que la clase era los jueves y ya se adiestraron a hacer los viernes la clase, porque a otros nos parezca que era mejor los jueves, pero no nos incomoda el viernes. Eso me parece una actitud medida, ni siquiera llevamos el petitorio. Igual, si entre ustedes hablan, siempre estoy dispuesto a favorecerlo, pero tiene que ser más. En el grupo propusieron votarlo, no sé. Yo diría esto, es un grupo, si hacemos una asamblea y vamos a decisión simple, no por unanimidad, lo que planteamos es que el tipo que por trabajo o cuestiones no logra cursar, lo dejamos libre. Yo que les hablo de equipo y de integración, si mi comodidad hace que joda a un compañero, en términos académicos, me cago en mi comodidad. Claro, sí, se entiende. Así que Se lo digo así, sin palabras difíciles, porque estamos obrando una cuestión ya de compromiso de lo que es la materia, de ética, ¿no? Claro. Además hay gente que trabaja, estudia, hace otras cosas, así que cambiarlo sería... Bueno, dejemos esta conversación de lado, hablemos de lo que estuvimos viendo. ¿Copiaron más o menos como para tener la guía de lo que puede pasar en esto? De lo que estamos buscando. Bueno, le voy a pasar un mensaje a Sebastián. Nadie tiene ninguna pregunta más, ninguna duda. Yo pregunta no tengo, más que nada una aclaración. Más que nada en lo que es la materia de riesgo, siento que tengo anotado bien bastante los temas, los conceptos, las ideas. Ya en la parte de ética, cuando empezamos a hablar de distintas personas que hicieron distintas cosas desde distintos tiempos, es como que quizás no puedo llegar a retener qué dijo quién, pero sí llegar a entender la idea del por qué. Bueno, a ver. Igual que mi compañero, profe, o sea, entiendo a qué se refería cada uno, pero como que le pierdo el hilo, como para enfocar el estudio, digamos, le pierdo el hilo en qué orden, quién pensaba de tal forma, en qué influyó a tal otro. Se me complica seguirle el hilo ahí. Bueno, si quieren, si se fijan en cada nombre, yo le puse o dicté alguna propiedad clave de lo que hicieron. Así empezábamos hicimos primero una introducción histórica de la situación de por qué se llega a pensar esto, cómo cambia la religión, pero empezamos con Platón y Aristóteles. Entonces buscamos la condición de Aristóteles y la ética de la virtud, que era la voluntad, la valentía, el estudio, ese tipo de cosas. Después nos fuimos a Santo Tomás de Aquino, ahí ya se vuelca el pensamiento religioso y lo aristotélico se mezcla con lo teológico. Entonces aparece la virtud en base a las condiciones que les dije de Santo Tomás. Después pasamos a Descartes, Baruch Spinoza, Hume Luke, donde cada uno dice alguna cosa. Si quieren, lo repetimos. Estaría bueno, profe, no sé, yo pienso, algunos nombres se me complican entender por sonido cómo son. Entonces, si se pudieran escribir los nombres, estaría bueno para poder seguirlo mejor. Porque capaz que no le estoy entendiendo bien algunos nombres cómo se escriben, entonces se me mezcla después de qué era cada uno. Está bien. Estoy pensando si puedo poner en el campus subir alguna cosita y
ponérselo a disposición. Para lo que va a ser la toma de decisiones en cuanto al examen, a ver si antes de llegar a profundizar en esto, de los nombres, que requeriría directamente transmitirles esto más espaciosamente, más despacio, busquen la definición de ética que hemos dado y planteen a través de cualquier recurso que no sea la clase que está acá, de cómo evolucionó el pensamiento ético a través de la historia occidental. Con eso estaríamos más que de sobra, y elaboren una cuestión propia en la cual ustedes sepan medianamente en qué consiste la ética, qué rama de estudio integra y qué es lo que busca. Y si yo les preguntase sobre la ética médica, más allá de los nombres, que no es una cosa que a mí me preocupe porque no es el tema, sepan lo que sí tiene que hacer la ética médica en cuanto al principio de beneficencia, de no maleficencia, y lo que les pasé en la primera vez que hablamos. ¿Eso lo tomaron? Sí, eso sí. Bueno. Sí, profe, eso sí, está bien claro. Perfecto, eso es lo que voy a buscar de todo esto. No, lo demás, si alguien quiere agregarlo, va a ser bienvenido. Pero sepan que arrancamos con Aristóteles, por lo menos, ya que no... que hubo una ética medieval, hubo una ética moderna, una contemporánea y una de los últimos tiempos. Hasta llegar a Sartre, que es lo que estamos viviendo prácticamente, ¿no? Calculen que estos son temas del área de filosofía y que yo sepa ustedes, esa área prácticamente no la estamos tocando ahora a través de la historia de su vida, con lo cual es un tema que es recurso de otra facultad, pero lo que les quiero transmitir es que no son cucos estas cosas, son temas nada más que hay que tener hecho el oído. Cuando uno escucha algo por primera vez, lo primero que viene es el asombro. Si existe el asombro y no el rechazo, hay posibilidad de poder avanzar. Este es el principio del taumante que tenían los griegos cuando empezaron a asombrarse de por qué había un eclipse, por qué el sol salía de un lado, por qué no se veía el mástil de un buque, o lo último que se veía del buque era el mástil para probar que la Tierra era redonda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que de repente puede ser por primera vez, suena algo muy nuevo, ¿no? Y van a convenir conmigo que por lo menos alguien en el secundario tendría que haberles dicho por lo menos algo, ¿no? Pienso así. ¿Alguna cosa más? No, yo. Buenas tardes. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? De los tres ítems que pasaste, ¿cómo evoluciona el pensamiento ético en la cultura occidental? Después, ética médica, los principios, etcétera. ¿Cuál era el punto al medio que dijiste que ibas a tomar para tener en cuenta? Que no lo llegué a notar. El punto al medio con relación a qué me decís, a proceso histórico. Como estos tres pilares de lo que va a ser el examen, y el punto al medio no lo llegué a notar. Bueno, puede ser la ética de la Edad Media, de Santo Tomás de Aquino, eso puede ser. Puede seguir con el imperativo categórico de Kant. Pero fundamentalmente, ¿qué es la ética? ¿A qué se debe su estudio? ¿Qué es lo que pretende? Y estos modelos de lograr la virtud, el mejor pensar, que es una cuestión moral, trabajen eso. No se preocupen por si voy a preguntar algo determinado. Entiendan ustedes qué es la ética, porque si no se lo pueden transmitir en estas clases, no me siento muy mal, como que no logré que articulen lo que realmente quiero que sepan. Definamos primero las cosas.
Después vemos cuánto estudio requiere algo que sea superior, pero por ahora lo que tienen que saber es qué es la ética, en qué consiste. Y eso lo pueden buscar, tener la capacidad de revisar algo y decir, me doy cuenta que la ética intenta esto. Yo se lo definí francamente. Si leen las definiciones, si se sientan y toman el atributo de leer media hora todo esto, no puede haber un impedimento que los ponga. O sea, la mayoría ya pasaron los 20 años, no tienen que tener la capacidad de que vengan y le digan está todo así. Tienen que tener el ansia de buscar las cosas. ¿Qué es la ética? Cualquiera ya a esta altura tendría que darme una definición. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se usa? ¿Qué implica? ¿Cómo se usa en medicina? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Entonces vamos al examen. ¿Qué es la ética? ¿Conocen algunos movimientos, algunos autores? ¿Sí o no? ¿En qué consiste? ¿Qué se fue buscando? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es la ética médica? ¿No tienen eso en lo que le di? Yo soy más completo todavía. ¿Cómo? Sí, más completo todavía. ¿Lo tenés más completo todavía? Sí, ciencias normativas, ética aplicada, la de... Por eso, ¿qué más quieren? Ok. ¿Eh? Y una última pregunta. Sí, todas las que quieran. Principio de confianza, que no me quedó claro. El principio de confianza reza que no se puede cuestionar a un grupo entero por una acción, por un hecho disvalioso. En medicina, en el hecho médico, cuando interviene todo un hospital, 5 médicos, existe un principio que dicen, bueno, puede haber alguien que se pueda haber equivocado, habrá que investigar eso, pero por principio no puede ser toda la institución la que directamente está abordando un tema equivocadamente, porque hay reglas que la dirigen. Si es así, nada más que por el flanco que presenta la cuestión médica, es un abuso directamente, un hecho taliónico, como ojo por ojo y diente por diente. Es la confianza en el equipo, eso es el principio de confianza. Me quedó claro, gracias. Otra pregunta que no me quedó bien claro. Cuando hablamos del concepto de la virtud de Aristóteles, ¿a qué se refería bien? Porque eso no me quedó del todo claro. Precisamente, ¿qué era la virtud? La virtud era la disciplina, el no depender de los vicios, el tener una actitud saludable hacia la sociedad completamente, el principio de justicia, el principio de conocimiento, el obrar lejos de los vicios, era directamente la virtud. Okay. Y esto lo toma Tomás de Aquino y le agrega la doctrina dogmática. Claro, y agrega el dogma religioso y le agrega a las virtudes de que busca Aristóteles de la filosofía, se las adiciona al principio de la religiosidad. O sea que a través de la virtud se acerca a Dios, digamos. Exactamente, excelente la interpretación, así es. Ese sería el camino. En ese esquema directamente, ¿no? Profe, ¿Sí? cuando hablamos de la ética en medicina, generalmente nos basamos en la deontología, que viene también de Kant, que nosotros tratamos de hacer un bien, pero el resultado a veces puede no ser el que esperamos. Claro, nosotros tenemos una obligación de medios, no de resultados. Claro, por eso... Tenemos que actuar con los medios que tenemos de la mejor manera, no errando el procedimiento de los medios que tenemos, independientemente de que el resultado se dé o no. Porque pasaba que con un mal resultado, habiéndose empleado bien los medios, también se ejercían reproche y podía salir una condena injusta. Y ahí es muy parecido a lo que Kant planteaba.
Relativamente, porque Kant se limita, y fundamentalmente lo dice, que hay que cumplir con el deber, independientemente del resultado, pero el deber lo dice como imperativo categórico, que todos nos debemos a un deber determinado y que de ese deber, en el cumplimiento, independientemente de que la cosa sale mal, en el giro de social, vos lo podés traspolar a la medicina. Pero independientemente de que sale mal, evidentemente, y es una buena observación la que estás haciendo, y yo no lo había pensado, es cierto. Y en el buen sentido, por más que me digan que hice mal las cosas, no es lo mismo si yo hice todo lo que tenía a mi alcance y no salió, que si dejé de hacer cosas y salió mal por eso. Eso es un recurso de la judicialización médica, que es la culpa médica, que después lo vamos a ver, que es la impericia, la imprudencia y la negligencia, o la falta de cumplimiento de las funciones de funcionario público. Pero en el área de Kant se refiere ya a todo lo social. Entonces por eso yo les traje el ejemplo de la guerra. El hecho de que yo esté peleando con un bando y mato al de enfrente, para Kant, independientemente de que terminaste con una vida, estaría bien porque cumpliste con el deber. Claro, claro. Bueno, fueron cosas tomadas en la historia y la historia determinó que esas cosas fueron pasando y que hay muchos supuestos que están contraviniendo ese tipo de pensamiento. Por eso, nos vamos a dar tiempo. Acá llegan con lo que tienen para llegar superiormente bien. Si tienen un buen concepto de ética y tienen alguna cuestión más que agregar, van a estar dentro del programa de lo que yo quiero. Después ya vamos a ponernos mejor para la segunda parte de la cursada y vamos a saber las cosas que queremos saber. Pero no se trastornen buscando en libros de filosofía de que estamos hablando. Es muy sencillo. Simplifiquen, hagan sinopsis, tengan en claro lo que es un accidente, lo que es un incidente, tengan en claro esas cosas tocando otras materias. Y en ética, ¿qué estamos viendo con la ética? Estamos viendo la moral que tenemos. ¿Y qué ponemos en el tapete? ¿Esa moral es buena o es mala? Y ahí también podemos generar una mesa redonda. ¿Está bien lo que hacemos, por ejemplo? ¿Está bien darle plata a gente que no trabaja o fabricar plata que no tiene respaldo? ¿O está mal? ¿O está bien hacer que el boleto valga 200 millones de pesos y no pueda viajar nadie? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué está? ¿A qué pasó? ¿Por qué llegamos acá? O sea, acá el entendimiento tiene que ser mutuo. Entre los 2 o 3 que me preguntan y el resto que permanece callado, que me alarma mucho porque supongo que tendría que haber algún instinto de inquietud, de decir, bueno, esto yo ya lo vi o no lo vi, o no me interesa, y si no me interesa la ética, ¿cómo funciona en la sociedad? Mi reclamo está por encima de lo que la gente no reclama, entonces corto la calle y no dejo que nadie viaje. Miren que hay cosas para hablar. Hay un montón de temas, profe. Y bueno, y es el mundo que van a tener ustedes. Yo, a la edad mía, lo único que puedo transmitir es lo que yo pienso y les puede servir o no, pero me parece que son sustancialmente universales y empezamos siempre lo mismo. Está bien de repente atacar una fiesta donde nadie espera un ataque, masificar gente, raptar, y después cuando vienen las bombazos decir que no. Ahora, está bien tirar bombas hasta que termine a todo el resto. Y bueno, son temas que los podemos tocar tranquilamente. Si uno pinta para un cuadro, o sea, para cualquiera de los que vota el peronismo, pensando que Perón fue la salvación del mundo, encontrar algo que no es peronista, es la antimateria. Y para los que no quieren que Perón sea eso, encontrar un peronista es la antimateria. Bueno, si no encontramos el punto medio, muchachos, hagamos lo que hagamos, aprendamos lo que aprendamos, vamos a estar siempre en el horno. No podemos ser fanáticos, tenemos que crecer con una independencia de pensamiento y eso lo hacemos a través de la ilustración, no hay otra manera. Nadie va a aprender estas cosas si no está en un curso, si no tiene un aire universitario, pero también la universidad no es gratis. A ustedes le pagan los socios de la asociación esta clase que yo le estoy dando.
con lo cual se deben a un grupo de gente que se afilió a una cosa y cumplió con el designio de mantener esa cosa para que los administre y cree o genere cosas de bien, como es enseñar la tecnicatura en un área prácticamente que la hace única en toda Latinoamérica. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe al bien accionar de la gente. Habrá cosas malas, seguramente que sí, donde está el ser humano siempre hay cosas que no son buenas, pero si está y están teniendo esto, aprovechenlo. Es un ejemplo de cómo se pueden construir buenas cosas a través de la unión de gente que piensa en un determinado esquema. Así que no me ilustro por las cosas que se dicen a nivel comunicacional. Considero que un presidente viene atrás de otro porque de alguna u otra manera el otro benefició que este tuviera este prototipo. También considero que atrás de todo esto puede haber cosas que uno no conoce y que maneja la situación, por lo cual es muy idiota creer que lo que uno ve es lo que pasa. Hay cosas que estamos muy lejos de saber cómo son. Pero eso no quita que tengamos el interés de ver cómo evolucionaron las cosas con el tiempo y de ahí tomar un justo medio para pensar independientemente. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí, profe. ¿Algo más? Son las 7. ¿Cortamos? ¿Quieren algo más? Me preguntan, si no tengo problema. Yo me pongo hasta las 5 de la mañana. Después tengo que dormir. Bueno, la semana que viene es el parcial presencial en Arba, ¿no? Sí, si estoy vivo, sí, si no... Ay, profe. Ay, no, ¿por qué esa actitud? Profe, por favor, no. Y uno siempre piensa. Así que... Yo voy a pedir que todo salga bien. Bueno, eso es bueno, así. Le voy a aprender un saumerio, profe. Delen, ayúdenme, exactamente. Pongo como el Papa Francisco, recen por mí. Sí, siempre los buenos augurios hacen bien a cualquiera. Bueno, Yo soy católica, así que voy a rezar por usted, profe. dale. Creo que me van a llegar todas las cosas. Después les cuento que viví en la anestesia. Así sabemos de qué se trata. Bueno, ya tengo varias anestesias, pero bueno, siempre es interesante. ¿Ustedes tienen alguna anestesia? ¿Alguien tiene? No, yo tuve, profe, como 3. Sí. yo 9. Si la hacen Yo tengo 2 raquis encima. ¿Vos hicieron raquidia? Pero Dios mío, qué cosa. Qué vago los anestesiólogos. Entre un tendón y un tobillo arreglar en los pies, ¿En dónde fue eso? en el finoquieto. Bueno, hay gente que sabe, tenés que estar. Igual en el tendón me pinchó un residente que me pinchó como 3 veces y me hizo doler. Será posible, no me cuenten más cosas, que me voy de la ética ya. Bueno, les deseo que pasen un buen fin de semana. No se vuelvan locos, lean lo necesario, pero comprendan también lo que se dijo, que es mejor que leer, pensando que en el examen va a estar todo el valor. Estas clases son formativas y tienen la intención de ayudarlos a que tengan actitudes más solventes en adelante. Sebastián. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Suerte. Suerte, profe. Suerte, profe. Chao, profe. Abrazos.